A medida que ha pasado el tiempo y nos acercamos más al tiempo del fin, las profecías del libro de Daniel y del Apocalipsis deben demandar mucho más de nuestra atención. Sabemos que estos dos libros lidian con elementos muy peculiares y que tienen íntima relación al tiempo del fin, al tiempo en que vivimos. En esta oportunidad, me gustaría comenzar a estudiar con ustedes sobre el Apocalipsis 17. Este capítulo ha recibido especial atención de muchos estudiosos de las Escrituras, especialmente de las profecías, por causa de su íntima conexión con el tiempo del fin. Pero muchas visiones sobre quién serían los 7 reyes han aparecido, y nuestra intención es de ser solamente un canal para transmitir a ustedes lo que creemos ser la visión correcta sobre la identidad de los 7 reyes del Apocalipsis. En esta primera charla, lo que vamos a hacer es un resumen de las profecías de Daniel y un resumen también de algunas de las profecías del Apocalipsis para introducir entonces el capítulo 17. Y desde ya invito a ustedes a participar con nosotros en este emocionante estudio. Mi nombre es Silverino Kiel, soy fundador del IAG. En los libros de la hermana Elena, repetidas veces encontramos la siguiente declaración: el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis deben ser detenidamente estudiados, ya que las profecías en estos libros contenidas tienen íntima relación con los momentos finales en que estamos viviendo, de modo que la inspiración profética no guardó palabras para incentivarnos a estudiar estos dos libros, uno en conexión con el otro. En esta oportunidad, me gustaría comenzar haciendo un repaso de las profecías del libro de Daniel. Yo creo que la mayoría de las informaciones que vamos a fornecer son informaciones ya conocidas por todos ustedes. Pero para tener una comprensión más privilegiada, especialmente del capítulo 17 de Apocalipsis, es de vital importancia que entendamos algunos elementos contenidos en el libro de Daniel, y también que tengamos en mente algunos principios de interpretación profética que nos ayudarán a tener una dirección al estudiar las profecías. En el transcurso de la presentación, voy a salientar cada uno de los principios que quiero presentar en esta mañana a ustedes. Estos principios tienen que ser aplicados en el estudio de la profecía, para que no lleguemos a conclusiones equivocadas y así enseñar a otros lo que el autor no quiso decir. Invito a usted a abrir su Biblia en Daniel capítulo 1, en el verso 1. El primer verso del libro de Daniel, en el tercer año del reinado de Joacim. Entonces aquí tenemos el inicio de la trayectoria profética del libro de Daniel, iniciándose en el tercer año del reinado de Joacim, o sea, el año 605. Es válido salientar que si usted cree que fue en el año 604 o 606, no hay problema. Por tratarse de una fecha antigua, un año para allá o para acá no va a interferir tanto en este caso, porque en lo que se refiere a la entronización de reyes, nosotros tenemos el año oficial y el año de ascensión, son cosas distintas. Pero vamos a trabajar con la fecha 605, que es la más común. Entonces, la experiencia del alcance profético del libro de Daniel comienza en el año 605. La hermana Elena dice que el libro de Daniel, el de Apocalipsis, deben de ser entendidos juntos. Entonces, mirando al libro de Daniel, vamos a percibir que él establece un límite. Vamos a percibir que es un delimitador profético.
Si la hermana White dice que el libro de Daniel debe ser estudiado en conexión con Apocalipsis, es porque nos mantiene en un bloque. Y si Dios nos orienta a analizar Daniel en conexión con Apocalipsis, y estos dos están relacionados con el tiempo del fin, es porque el libro de Daniel establece un límite que debemos de respetar. ¿Y cuál es el límite máximo en lo que dice respecto a la cronología en el libro de Daniel? En el año 605. Pero hay la profecía que comienza en tal año y que va hasta más allá de 605. Yo no diría que sería una profecía falsa, pero por lo menos no sería relevante para los tiempos en que vivimos. Entonces hay que mirar a la estatua y respetar los límites que ella establece. O sea, la estatua de Daniel 2 es una plataforma para más allá de la cual no podemos irnos y estar en seguridad. ¿Ok? Es el primer punto que necesitamos fijar en nuestra mente. La estatua de Daniel 2 establece los límites para más allá de los cuales no hay que irse. Vamos a ver el capítulo 2. Vamos a hacer un repaso. Claro que ustedes ya conocen porque es un capítulo muy estudiado. Seguro que ustedes ya conocen los metales, las representaciones, los años. Vamos a hacer un breve repaso. Bueno, aquí Daniel reveló el sueño de Nabucodonosor y a partir del verso 37 comienza a decir: Tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Dios de los cielos ha dado el reino, poder, fuerza y gloria. Y donde habiten los hijos de los hombres, en tu mano ha entregado los animales del campo y las aves de los cielos, y hizo que reinara sobre todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Entonces ya tenemos nuestra primera representación, la cabeza de la estatua representando Babilonia. Y Babilonia permaneció como imperio mundial desde 605 hasta 539, cuando fue sucedida por los medos y persas. Entonces la cabeza de oro representa el imperio babilonio. Luego después viene el segundo metal, presentado aquí, 39, verso 39. Después de ti se va a levantar otro reino inferior al tuyo, que sería la Medo-Persia. Medo-Persia estuvo en el escenario como imperio mundial del año 539 hasta 331. Y aquí es representada por el pecho y brazos de plata. Y después un tercer reino, el reino de bronce. Este reino de bronce fue Grecia, que estuvo en vigencia del año 331, con la caída de Medo-Persia, hasta el año 168, cuando fue sucedida por el cuarto reino, el reino de hierro, Roma imperial. Entonces tenemos en estos pocos versos descritos los principales 4 imperios que estuvieron en el escenario mundial desde 605 a.C., inicio de la experiencia del libro de Daniel, hasta el año 538 después de Cristo, cuando Roma imperial fue sucedida por Roma papal. Vamos ahora para los pies de la estatua, el verso 41. Y cuanto a lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro y en parte de hierro, esto será un reino dividido. Entonces los pies de la estatua, constituidos de hierro y barro, va a ser un reino dividido. ¿Por qué? Porque usted sabe que hierro y barro no se pegan. Por eso sería un reino dividido. Todavía habrá en él alguna cosa de la resistencia del hierro, pues vistes que está hierro mezclado con barro. Entonces tenemos otro reino, un quinto reino. La parte inicial del verso dice: y cuanto a lo que viste de los pies y de los dedos en parte de barro y en parte de hierro, eso será un reino dividido. Entonces los 2 pies forman un único reino. Y la hermana White dice que estamos acá en el periodo en que la Iglesia y el Estado
estarían unidos, o sea, de 538 a 1798. La unión del cristianismo apostatado, el catolicismo, con el poder civil, formando entonces en aquellos días una imagen de la bestia, que fue el periodo de los 1260 años de supremacía papal, 538 a 1798. Así encontramos entonces el quinto reino aquí en Daniel 2. El primero Babilonia, de 605 a 539. El segundo Medo-Persia, que fue desde 539 hasta 331. El tercero Grecia, que fue de 331 a 168 a.C., todas las fechas. Y el cuarto reino Roma Imperial, 168 a.C. a 538 después de Cristo. Y el quinto reino Roma Papal, ahora después de Cristo, 538 a 1798. Aún en el capítulo 2 nos queda hablar sobre los dedos, pero voy a volver a hablar de los dedos ahorita. Primero necesitamos resaltar algunos detalles que vamos a extraer de Daniel 7. Pero en este momento me gustaría que miráramos nuestro primer principio, que sería el paralelismo progresivo, o sencillamente repetición y ampliación, repetición y ampliación. Silverino, explícanos un poco mejor qué sería repetición y ampliación. Bueno, ¿qué sería entonces repetición y ampliación? Sería la repetición de una misma información, pero ahora con detalles que son añadidos. ¿Ok? Daniel, capítulo 2, dice que Babilonia sería representada por la cabeza de oro. ¿Ok? Cuando vamos a Daniel 7, vamos a ver que es descrita allí la misma profecía mencionada en el capítulo 2, que comenzó en el mismo año, pero ahora con símbolos totalmente distintos siendo empleados. Daniel 2, Babilonia igual a una cabeza de oro. Daniel 7, Babilonia es igual a un león con alas que volaba y que fue puesto de pie y tenía corazón de hombre y con una serie de detalles riquísimos, acrecidos. Entonces en Daniel 2 hay una profecía con escasez de detalles, con informaciones limitadas. En Daniel 7 tenemos la repetición de la misma profecía con muchos detalles acrecidos. ¿Ok? En Daniel 2, Medo-Persia solamente pecho y brazos de plata. Daniel 7, un oso que tenía costillas en su boca, que era más alto de un lado que del otro, y que destruía y hacía en pedazos, entre otros detalles. Entonces miren la cantidad de información que se añadió a la descripción del imperio medo-persa en Daniel 7. Cuando vamos al capítulo 8, vamos a percibir que existe la repetición de la misma profecía. Ah, pero en Daniel 8 no presenta Babilonia. Claro que no, Babilonia ya estaba a punto de caer, o sea, ya iba a salir del escenario profético, porque en Daniel 8 ya estamos cerca del año 539. Pero en Daniel 8 es presentada la misma profecía que fue anteriormente presentada en Daniel 2 y en Daniel 7. Cuando avanzamos a Daniel 10 a 12, que componen un mismo bloque profético, nosotros vamos a ver que llegamos a la carga máxima de ampliación. Entonces Daniel 2, un esqueleto, delgado, pocas informaciones, pero relevante porque allí es que tenemos nuestro delimitador. Y las profecías del libro de Daniel, que vienen después del capítulo 2, todas ellas respetan el límite establecido por Daniel 2. En los capítulos siguientes a Daniel 2, usted no va a encontrar ninguna profecía que salga para más allá de los límites de Daniel 2. ¿Ok? Entonces Daniel 2, delgado.
Daniel 7, más detalles añadidos. Daniel 8 y 9, que son un mismo bloque profético, 8 y 9, más riqueza de detalles. Daniel 10 al 12, llegamos al ápice de estas ampliaciones, donde encontramos la ampliación máxima. Entonces esto es repetición y ampliación, paralelismo progresivo. En el libro de Apocalipsis pasa la misma cosa. El libro de Apocalipsis es dividido en dos sesiones principales. Capítulo 1 al 11, la primera sesión, y capítulo 12 a 22, la segunda sesión. La primera sesión del libro de Apocalipsis, capítulo 1 al 11, es subdividida en 3 bloques, así como la segunda sesión. Entonces, capítulo 1 a 3 de Apocalipsis, el primer bloque, las 7 iglesias. El segundo bloque de la primera sesión de Apocalipsis va del capítulo 4 al 7, los 7 sellos. Y el tercer bloque de la primera sesión del libro de Apocalipsis va del 8 al 11, las trompetas. La segunda sesión del libro de Apocalipsis, del capítulo 12 al capítulo 14, habla del gran conflicto entre Dios y Satanás. Del capítulo 15 a 18, el cierre de la puerta de la gracia y la caída de Babilonia. Y el cierre de la sesión del capítulo 29 al 22, el último bloque, restauración de todas las cosas. Entonces necesitamos tener en mente estas divisiones y analizar cada bloque separadamente, aunque todos ellos estén íntimamente conectados uno al otro. ¿Ok? ¿Podemos seguir? Vamos a volver a Daniel 7 otra vez. Entonces aquí en Daniel 7 nosotros tenemos la repetición de Daniel 2. Daniel 2, Babilonia, oro. Daniel 7, Babilonia, un león. Daniel 2, Medo-Persia, plata. Daniel 7, Medo-Persia, un oso. Daniel 2, Grecia, un diente de cobre. En Daniel 7, Grecia, un leopardo. Daniel 2, Roma imperial, las piernas de hierro. Daniel 7, Roma imperial, un animal terrible. Daniel 2, Roma papal, dos pies de barro y hierro. Daniel 7, Roma papal, un cuerno pequeño. Entonces, estas son las conexiones principales entre Daniel 2 y 7. Pero ahora vamos a avanzar para los elementos que nos van a conectar con los dedos en Daniel 2. Capítulo 7, verso 7 dice, allá en la última línea, las dos últimas palabritas, dice que este animal terrible y espantoso poseía 10 cuernos. Cuernos en profecía son reinos. Ah, Silverino, pero el cuerno pequeño es un poder religioso y es un cuerno. Ok, muy bien observado. Pero necesitamos ahora mencionar otro principio de interpretación. La acción del símbolo determina su esencia. Realmente, cuerno es reino. Cuando tiene acción cívica, cuando su acción es civil. Pero si la acción del cuerno es una acción religiosa, como es la situación del cuerno pequeño, luego se vuelve un poder religioso. Y esto podemos ver también en Daniel 6. Entonces la acción del símbolo determina su esencia. Ok, este animal terrible y espantoso poseía 10 cuernos. ¿Quién son los 10 cuernos? Estos 10 cuernos son las 10 divisiones de Roma occidental. ¿Se acuerdan? Los alamanos, los suevos, burgundios, érulos, vándalos, etc. A partir del año 331, con el cambio de la sede de Roma imperial de Italia para Constantinopla, la parte occidental del Imperio Romano quedó vulnerable, posibilitando así que la invasión bárbara del norte atacara esta parte del Imperio Romano. Y lo que pasó fue que en el año 476 después de Cristo, Roma occidental ya había sido fragmentada en 10 grandes partes.
que fue reconocida así entonces como los 10 cuernos del animal terrible y espantoso. Pero sucede algo interesante. Después del establecimiento de estos 10 cuernos, que eran 10 reinos bárbaros, surge un pequeño cuerno, y este pequeño cuerno vendría a volverse Roma papal. En la ascensión de este pequeño cuerno, cuando él vino este poder, 3 cuernos fueron eliminados. El primero, los Érulos, en el año 493, el segundo en el año 534 y el tercero en el año 538. Así, en el año 538, Roma papal ya no tenía ningún impedimento y aparece en el escenario mundial como imperio mundial. En este momento, a partir de 538, se unió el Estado. Entonces, estos 10 cuernos representan las 10 divisiones de Roma imperial. Este 11º cuerno que aparece representa Roma papal. O sea, este pequeño cuerno es paralelo a los pies de barro. Entonces, en Daniel 2, Roma papal son los pies de barro. En Daniel 7, Roma papal es representada por un pequeño cuerno. Ahora me gustaría que volvieras conmigo a Daniel 2 para estudiáramos un poquito sobre los 10 dedos, porque esto va a ser importante para avaliarmos Apocalipsis 17. Bueno, acá en Daniel 2 tenemos la descripción de 10 dedos, verso 42. Pero antes de avanzar hablando de estos dedos, me gustaría aprovechar la oportunidad para mencionar 3 principios más de interpretación profética. Y ahí entonces vamos a dejar listo nuestro alcance de principios que deben ser aplicados en el estudio de la profecía. Es obvio que hay muchos otros. Usted, por ejemplo, puede leer nuestro librito Apocalipsis 17 y va a saber que allí mencionamos muchos principios fundamentales y algunos incluso primarios que necesitan ser aplicados en el estudio de la profecía. Bueno, el próximo principio que me gustaría mencionar es el siguiente. Los símbolos de la profecía son adaptables. Y eso es algo que necesitamos tener bien claro en nuestra mente, que los símbolos de las profecías son adaptables. ¿Cómo así? Bueno, si yo te pregunto, en la Biblia, ¿qué representa el león? Usted me va a decir, bueno, en primer lugar puede representar un león mismo. Realmente, Sansón mató un león, David mató un león, y era realmente un león. Yo le voy a decir que estás correcto. Y usted puede decir, bueno, Silverindo, pero también en la Biblia, según Jeremías, capítulo 50, si no me falla la memoria, el león también representa la Asiria. Y yo le voy a decir, muy bien, estás correcto. Y el otro puede decir todavía, pero el león también representa Babilonia. Y yo voy a decir, correcto. Y otro puede decir todavía, pero representa también a Jesús. Y yo voy a decir, correcto. Y otro puede decir, pero también representa el diablo. Y voy a decir, correcto. De manera que, ¿cómo es que voy a saber qué representa el león en este verso? Solamente por el contexto. Es como el agua. Si yo tengo 1 litro de agua y pongo este litro de agua adentro de un recipiente redondo, ¿cuál forma va a tomar el agua? Un formato redondo. Si la pongo dentro, la misma agua dentro de un recipiente triangular, la misma agua va a asumir un formato triangular. Y así por delante. Los símbolos de la profecía son del mismo modo. Ellos se adecuan al contexto en que están insertados. ¿Ok? Bien explicado el principio, es importante. Otro principio que me gustaría mencionar es que los símbolos de un elemento profético, los detalles del elemento profético, son inclusivos. Este punto es muy importante. ¿Cómo así inclusivos? Bueno, la Biblia dice que el leopardo poseía 4 cabezas y también 4 alas. ¿Quién son las 4 cabezas? Bueno, nosotros sabemos que son los 4 generales de Alejandro Magno, Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, que dividieron el mundo en sus días en 4 grandes bloques.
y cada uno de estos generales asumió una de las partes. Pero cuando la Biblia presenta este símbolo en el año 331 como imperio mundial, ya lo presenta con las 4 cabezas, porque años más tarde, con la muerte de Alejandro, el imperio sería dividido. Entonces, el símbolo aquí fue presentado en su aspecto integral, desde su inicio hasta su fin. Mirándose al cuarto animal de Daniel 7, es la misma cosa. Roma imperial surge en el escenario mundial en 168. Los 10 cuernos solamente aparecen asumiendo su posición en este lugar dentro de la profecía en el año 476 después de Cristo, o sea, más de medio milenio más tarde. Pero cuando fue presentado el símbolo, ya fue presentado completo, con todos sus detalles, con todas sus nuances. Si no, tendría que pasar que, a la medida que pasara el tiempo, tendría que nacer un cuerno. En el año 331, después de Cristo, aparecería un cuerno, porque fue cuando el primer imperio bárbaro se estableció. Y así habría que surgir varios cuernos. En el año 476 debería nacer el cuerno pequeño. Eso sería incoherente. Entonces el símbolo es presentado en su estado integral. Y a la medida que los años van avanzando, cada elemento, cada detalle del símbolo va asumiendo el escenario, aunque anteriormente ya haya sido presentado. ¿Está claro el punto? Ok, el último principio que quiero presentarles. La profecía siempre va a poner base para el tope. Por ejemplo, en Daniel 2 tenemos el inicio del imperio babilónico en 605. Y la conclusión del capítulo es el establecimiento del reino de Dios. Aunque es limitado, tenemos el cuadro completo. Daniel 7, tenemos el inicio del alcance profético en Babilonia, pero tenemos los santos del Altísimo recibiendo el reino. Y así sucesivamente. De manera que cuando usted mira a cada bloque profético, usted va a percibir que él comienza en un periodo específico y siempre va a terminar alcanzando el ápice. Siempre va a llegar alcanzando el ápice. Alguna cosa relacionada al restablecimiento del reino de Dios, a la segunda venida de Jesús, la herencia de los santos. ¿Por qué? Porque la profecía siempre va a poner una base para el ápice. Y cuando miramos en una visión general, yo no sé si voy a poder traducir en palabras lo que pasa en mi mente en este momento, aunque cada bloque de análisis profética vaya desde la base al tope, desde la base al ápice, este mismo proceso va a ser transferido para los bloques siguientes, pero no sencillamente porque los segundos van a dar base para el ápice, pero sí van llegando en la culminancia de los últimos días también, de manera que Daniel 11, terminando con Daniel 12, allí está agregada toda la riqueza de detalles que tienen que ver con los últimos días, ¿ok? Así entonces cerramos la presentación de los principios. Ahora vamos a avanzar en Daniel 2 hablando de los dedos. Me gustaría que en este momento, con mucha oración y mucha humildad, porque la mayoría de personas dice que los 10 dedos de la estatua representan los 10 cuernos, pero me gustaría invitarlo al raciocinio. Vamos a ver si realmente estos 10 dedos pueden ser las 10 divisiones de Roma. Miren el verso 42, dice así: y como los dedos de los pies eran en parte de barro y en parte de hierro, así por una parte el reino será fuerte y por otra parte el reino será débil. Entonces miren que el texto está llamando los 10 dedos de reino. Nosotros sabemos que los 10 cuernos de Daniel 7
eran 10 reinos distintos, separados. Pero la Biblia en Daniel 2, verso 42, llama los 10 dedos de reino, en el singular, una única cosa, ¿ok? Entonces, ¿será que estos 10 dedos realmente podrían ser los 10 reyes de Daniel 7? Bueno, ahora es que le invito a razonar. Cuando vamos a Daniel 7, vamos a ver que los 10 reyes están cronológicamente hablando después del año 476. O sea, cuando Roma occidental cae, tenemos entonces el surgimiento pleno de los 10 cuernos, ¿ok? Entonces, estos 10 cuernos están después de la caída de Roma imperial en el occidente. Ustedes recuerdan que en Daniel 2, Roma imperial, ella cubría un periodo de las piernas de hierro. Cuando llegamos a los pies, ya no es más Roma imperial, ahora es Roma papal. Entonces, ¿cómo podría poner los dedos como Roma dividida si ellos estarían en el final de Roma papal? Miren para la anatomía de la estatua. ¿Qué viene primero, el tobillo o los dedos? Claro que el tobillo, pero el tobillo marca el fin de Roma imperial, inicio de Roma papal. Entonces, ¿cómo es que los 10 dedos podrían representar Roma imperial dividida si ellos están después de Roma papal? Si los 10 dedos fueran las 10 divisiones de Roma, ellos deberían estar inmediatamente después del tobillo y no del pie, porque si no sería incoherente. Si no, ¿cómo yo iba a salir del tobillo, yendo hacia los pies, periodo de Roma papal, y después llego a los dedos y vuelvo atrás? 1260 años. No hay lógica. Entonces los 10 dedos, anatómicamente hablando, no podrían ser las 10 divisiones de Roma. Otro detalle es lo siguiente. La Biblia dice que la piedra destruiría los dedos, y la piedra representa el regreso de Cristo. Nosotros sabemos de eso. ¿Cómo es que la piedra va a destruir los dedos si en 538 ya no había más 10 imperios mundiales? Solo habían 7. Para que esta visión fuera correcta, Jesús debería haber regresado antes de 493, porque en 493 ya no había más 10 cuernos, existían 9. En 534 eran 8. En 538 ya no había más 8 cuernos, existían 7. El texto dice que la piedra destruiría los pies y los dedos, indicando que los dedos estarían allí. Y nosotros no vemos aquí ni una descripción de dedos cayendo. Entonces Jesús debería haber regresado antes de 493. Y nosotros sabemos que es incoherente esto. Entonces, cuando miramos de manera más precisa, vamos a ver que no sería posible decir que los 10 dedos son las 10 divisiones de Roma, sino que estos 10 dedos entrarían en vigencia después de Roma papal. No exactamente, no instantáneamente después, pero en algún momento después de la caída de Roma papal. Porque cuando el imperio cae, surge otro. ¿Ok? Espero que haya quedado claro este punto. Si no quedó debidamente claro, podemos enviar a usted el folleto y allá va a estar bien explicado. Ahora, con todo esto en mente, me gustaría que avanzáramos un poquito más, ¿ok? No sé si quedó claro suficiente, pero ustedes pueden de pronto regresar el video, ver los detalles, entrar en contacto con nosotros para obtener algún esclarecimiento más. Y me gustaría ahora ir con ustedes al Apocalipsis, Apocalipsis 12. En la segunda sesión del libro de Apocalipsis, a partir del capítulo 12, vamos a encontrar la misma cadencia identificada en Daniel, capítulo 2, 7, 8 a 12. La misma cadencia. Y me gustaría que hiciéramos un repaso aquí, en el capítulo 12 y en el capítulo 13, destacando algunos elementos
que van a ser importantes para la comprensión del capítulo 17. Ahora, solo un detalle. El capítulo 12 será abundantemente ampliado por el capítulo 13. Lo mismo pasa con el capítulo 13, refiriéndose al 17. O sea, el 17 va a ampliar el 13. Ok, entonces me gustaría que me acompañaran en el capítulo 12, donde en el verso 1 dice lo siguiente: y se vio una grande señal en el cielo, una mujer vestida del sol, que tenía la luna debajo de los pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Y estaba embarazada y con dolores de parto, y gritaba con ansias de dar a luz. Voy a ser bien objetivo en los comentarios del capítulo 12, porque futuramente vamos a grabar un seminario completo de Apocalipsis, verso por verso. Y entonces vamos a desmenuzarlo, cada palabra del libro de Apocalipsis. Pero eso son planos futuros. Pero voy a hacer un vistazo general en el capítulo 12. ¿Quién sería la mujer embarazada en el capítulo 12, en el verso 1 y 2? ¿Quién sería esta mujer? Todos van a responder: iglesia. Y yo puedo decir que está correcto, pero ahora ya somos estudiantes de nivel superior. Iglesia sería respuesta que los neófitos darían. Nosotros necesitamos ser más precisos, más quirúrgicos en nuestras interpretaciones. Ok, es iglesia, pero ¿cuál iglesia? Ella aún no ha dado la luz. Entonces esta mujer es la iglesia judía. El hijo que ella carga en su vientre es la promesa del nacimiento de Cristo. Entonces esta mujer representa la iglesia judía. No solamente la iglesia, sino que la iglesia judía. El verso 3 habla de un gran dragón rojo con las mismas características peculiares del animal terrible y espantoso de Daniel 7. ¿Quién sería este dragón? Bueno, la hermana White dice en el Conflicto de los Siglos, en la página 438. En primer sentido, este dragón representa a Satanás, y en secundario sentido representa a Roma imperial. Entonces este dragón, con 10 cuernos y 7 cabezas, está paralelo al animal terrible y espantoso presentado en Daniel 7. O sea, el animal terrible y espantoso representa a Roma imperial. El dragón de Apocalipsis 12, verso 3, también representa a Roma imperial. Miren que él está persiguiendo a la mujer mientras esta todavía no ha dado la luz, o sea, estamos antes del nacimiento de Cristo. ¿Ok? ¿Está bien ese detalle? Entonces, ¿quién serían los 10 cuernos presentados en este dragón de Apocalipsis 12, verso 3? Claramente que serían los mismos 10 cuernos presentados en Daniel 7, las 10 divisiones de Roma imperial. ¿Ok? Pero el libro de Apocalipsis también alumbra en el sentido de repetición y ampliación sobre el libro de Daniel. Porque aquí en Apocalipsis nosotros vamos a encontrar detalles añadidos que no estaban en Daniel. ¿Ok? Entonces el libro de Apocalipsis también amplía el libro de Daniel. ¿Ok? Entonces este dragón representa a Roma imperial. Ellos están en la misma fase de tiempo, en la misma línea cronológica. Y estos 10 cuernos de este dragón representan las 10 divisiones de Roma imperial. Verso 4, este dragón aún está persiguiendo a la mujer, mientras ésta aún no ha dado la luz. Verso 5, la mujer da la luz. O sea, estamos a partir del año 3 antes de Cristo, porque Jesús nació cerca del año 3, 4 antes de Cristo. Y dio a la luz un hijo hombre que ha de regir todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, el verso 5, allá tenemos el periodo de 33 años. Desde el año 3, 4 antes de Cristo hasta el año 31, periodo de la muerte de Jesús. De manera que el verso 5 abarca un periodo de 33 años, el periodo de la vida de nuestro Salvador, ¿ok? Verso 6. Y la mujer huyó para el desierto. ¿Quién es esta mujer del verso 6? Ahora ya estamos en otra fase de la iglesia.
No estamos más en la fase de la iglesia judía, porque la iglesia judía dejó de ser la iglesia de Dios en el año 34, cambiando así de fase. ¿Ok? Entonces aquí en el verso 6 tenemos la iglesia de Dios representada por una mujer pura, pero no es más la iglesia judía. Estamos ahora en la fase de la iglesia del desierto. ¿Ok? Y la mujer huyó para el desierto, donde ya tenía lugar preparado por Dios para que fuera sostenida por 1260 años. Entonces la mujer huyó para el desierto, huyó para el inicio del año de 538, avanzando hasta el año 1798, periodo de la profecía de los 1260 años. La mujer no huyó al desierto de Arabia. Cuando la Biblia dice que huyó para el desierto, es que ella fue puesta en un periodo circunstancial difícil, deserto, que quiere decir sufrimiento, escasez, pobreza. Entonces esta mujer circunstancialmente huyó para el desierto, donde permaneció por 1260 años. ¿Ok? Entonces, cuando miramos la palabra desierto, ella es sinónima de los 1260 años. Entonces, desierto, 1260 años, 1260 años, desierto. Y esto remonta a la misma cosa. Avanzando en la línea de raciocinio. Verso 14. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de gran águila para que volara al desierto. Ok, desierto, situación circunstancial. A su lugar, donde es sostenida por tiempo, tiempos y mitad de un tiempo, fuera de la vista de la serpiente. La serpiente aquí también es un sinónimo con el dragón. Entonces, nuevamente repite la idea de que la mujer huyó para el desierto, donde fue sostenida por 1260 años. Nuevamente, reenfatizo que eso va a ser importante para Apocalipsis 17, que el desierto es sinónimo de 1260 años. Verso 15. Y la serpiente, que es el mismo dragón, echó agua de su boca detrás de la mujer. Estamos ahora hablando de las persecuciones papales por los 1260 años. Verso 16. Y la tierra ayudó a la mujer, la iglesia del desierto, y abrió su boca y tragó el río que el dragón echara de su boca. Entonces ahora, solamente solidificando la información ya dada, que la serpiente es sinónima del dragón. El verso 15 dice que la serpiente echó agua. El verso 16 reitera el pensamiento diciendo que la serpiente en realidad es el dragón, el mismo dragón mencionado en el texto. Pero me gustaría llamar su atención ahora a un detalle. Para entender la profecía necesitamos ser muy detallistas en entender todo. El dragón sigue el mismo dragón, mencionado en el verso 13. Pero, así como la mujer cambió de fases de iglesia de judaica para iglesia del desierto, el dragón también cambió de fase, de la fase imperial para la fase papal. Entonces, aquí en el capítulo 12, a partir del verso 15, donde es presentado el dragón atacando a la mujer, ya no es más Roma imperial. Cambiamos drásticamente de fase. Luego, los 10 cuernos presentados en el dragón, a partir del verso 15, que es repetido en el capítulo 13, verso 1 y 2, donde dice que el dragón tenía también 10 cuernos. Esta bestia de Apocalipsis 13, verso 1, es el mismo dragón de Apocalipsis 12, a partir del verso 15. Es el mismo poder. Los dos tienen 10 cuernos, los dos tienen las mismas descripciones, ¿ok? Entonces, estos 10 cuernos presentados en el dragón, a partir del verso 15, ya no son más los 10 cuernos presentados en el dragón en el verso 3. ¿Por qué no puede ser? Porque en 538, 10 cuernos ya cayeron. 493, 534 y 538. De manera que, si yo digo que los 10 cuernos del dragón de Apocalipsis 12, 3 son los mismos 10 cuernos del dragón de Apocalipsis 13, verso 1, sería incoherente. ¿Por qué? Porque en 538 ya no eran más 10 cuernos, sino que serían 7 cuernos. Entonces, en el cambio de fase, cambia también el valor
de los emblemas de los símbolos. O sea, las características del símbolo también van a cambiar de esencia. En algunos casos van a seguir iguales, porque los símbolos son inclusivos. ¿Y cuál símbolo no cambia de esencia con el cambio de fase en la profecía? Símbolos que aún no llegaron a su oportunidad de manifestarse en el escenario, ¿ok? Estos permanecen hasta que su oportunidad de surgir llegue. Entonces vamos a avanzar. Espero que no esté haciendo una confusión en su mente, pero es necesario estudiar mirando los detalles, si no la comprensión va a ser deficiente. Si comenzamos con un principio equivocado, seguramente la conclusión va a ser equivocada. Entonces el dragón que está persiguiendo a la mujer no es Roma imperial, es Roma papal, porque el desierto es el periodo de los 1260 años, donde Roma imperial persiguió a la iglesia, ¿ok? Verso 17. Y el dragón se iró contra la mujer. El dragón se iró contra ¿cuál mujer? Una pregunta importante. El dragón se iró en contra ¿cuál mujer? Cuando miramos en el contexto, vamos a ver que el dragón quería tragarse el hijo que la mujer daría a la luz. Pero el texto no dice que el dragón estaba airado en contra de la mujer embarazada. O sea, el texto no dice que el dragón estaba airado en contra a la iglesia judía. El texto dice que el dragón quería devorar el hijo que esta mujer tenía. Y nosotros sabemos que mirando la historia de la iglesia judía, en realidad ellos no tenían muchos problemas con el dragón o con Roma imperial. En realidad se unieron para matar a Jesús. Se unieron en la tentativa de tragar lo que la mujer daría a la luz. Entonces, en el contexto, el dragón no estaba airado en contra de la mujer embarazada, estaba airado en contra del fruto que la mujer traía. Pero en el contexto, entonces, ¿contra quién estaba airado? Estaba airado en contra de la iglesia del desierto, a partir del año 538. Es claro que también hubo ira del dragón en contra de la iglesia primitiva, pero en el contexto necesitamos ser fieles. Y el dragón estaba airado en contra de la mujer del desierto. Siguiendo Apocalipsis 17 y el raciocinio del ese verso, el dragón se iró contra la mujer, 1260 años, y fue a hacer guerra al remanente de la simiente de la mujer. Otro detalle que me gustaría llamar la atención de ustedes. Nosotros vamos a encontrar 3 elementos sucesivos en el verso 17. El dragón se iró contra la mujer. Fue a hacer guerra al remanente de la simiente. ¿Ok? Entonces tenemos la mujer, la simiente y el remanente de la simiente que sufrirá la ira del dragón, que sufrirá la guerra del dragón. Entonces, primer elemento, la mujer, sufrió la ira del dragón. Y ahora tenemos la simiente. Pero el texto no dice que aconteció ni una agresión en contra de la simiente. O sea, la simiente salió sin daños. No sufrió ni la ira ni la guerra del dragón. Entonces se airó en contra de la iglesia del desierto, la simiente neutra, y hará guerra. Peor que la ira es la guerra. Y hará guerra en contra del remanente, de la simiente, de la mujer. Entonces, mujer, simiente, remanente. Él va a hacer guerra en contra del remanente de la simiente. Nosotros sabemos que el remanente es un remanente fiel de Dios. La iglesia triunfante. Nosotros sabemos que la mujer es la iglesia del desierto. Y ahora, ¿quién entonces sería la simiente? Bueno, yo no voy a decir para usted cuál es la simiente, porque puede ser muy polémico. Pero ahí queda la propuesta para que usted siga pesquisando, para tratar de identificar quién sería esta simiente de la mujer que engendraría un remanente, pero que no sufriría el daño. Ahora es importante mencionar lo siguiente. Ese verso 17 será ampliado por el capítulo 13. Avanzamos entonces. En el capítulo 13 de Apocalipsis, del verso 1 al verso 10, va a ser descrita una bestia y su acción. Pero esa bestia lleva las mismas características
del dragón presentado en el capítulo 12. ¿Ok? Mirando nuevamente el versículo 17, capítulo 12, nuevamente vuelvo a decir, el capítulo 13 va a ampliar el capítulo 12, pero la parte que va a sufrir la ampliación máxima es la conclusión del capítulo 12, el verso 17. El capítulo 12, verso 17, la primera parte del verso que dice que el dragón se iró en contra a la mujer, y el dragón se hirió en contra de la mujer ¿cuándo? Cuando él echó agua de su boca detrás de la mujer, durante el periodo de los 1260 años. Entonces, esta primera parte del verso 17, cuando el dragón se hirió contra la mujer, va a ser ampliada por el capítulo 13 del verso 1 al 10, porque aquí va a relatar con detalles cómo fue esta ira del dragón en contra de la mujer durante el periodo de los 1260 años. El capítulo 13, verso 5, menciona la misma profecía, que la bestia asoló a la iglesia por 1260 años, así como el dragón estuvo airado en contra de la mujer durante 1260 años. Ok, entonces repitiendo el detalle. El capítulo 12, verso 17, la primera parte del verso 17, el dragón se hirió en contra de la mujer, es ampliado por el capítulo 13, del verso 1 al verso 10. Ya la segunda parte, donde el remanente sufre la guerra del dragón, también va a ser ampliado por el capítulo 13, pero desde el versículo 11 al 18. Entonces la parte del verso 17, el capítulo 12 que dice, y el dragón fue a hacer guerra en contra del remanente, es ampliado aquí en el capítulo 13, desde el verso 11 al verso 18. Voy a repetir porque necesita quedar claro en nuestra mente. La profecía trabaja con esquema de repetición y ampliación. Entonces, ¿cómo será esa guerra, Silverino? El dragón contra el remanente. Es solo leer el capítulo 13, verso 11 en adelante. Va a estar descrito en detalles cómo esta guerra va a ocurrir. ¿Ok? Entonces, el capítulo 12 es ampliado por el capítulo 13. Pero me gustaría ampliar el capítulo 13, porque el capítulo es maravilloso. ¿Cómo puedo ampliar el capítulo 13? Muy sencillo. Voy al capítulo 17. Capítulo 13 amplía el 12, capítulo 17 amplía el 13. De manera que el capítulo 17 es la ampliación máxima del alcance de la profecía de la segunda sesión de Apocalipsis. Porque el capítulo 17 y 18 son un paréntesis abierto para mencionar por qué juicios tan graves vinieron sobre Babilonia. Y cuando usted ve el verso 1, capítulo 17, dice que uno de los ángeles que tenía las 7 copas de la ira de Dios, que presentó el capítulo 17 y 18 para Juan, o sea, la puerta de la gracia ya había cerrado, porque el capítulo 16 habla sobre el cierre de la puerta de la gracia y sobre la caída de las plagas, capítulo 15 y 16. Y el capítulo 19, terminando la sesión, ya habla de la venida de Jesús. Entonces, capítulo 17 y 18, un paréntesis para responder una pregunta. ¿Por qué juicios tan severos en contra de Babilonia? Entonces, capítulo 17 y 18, vamos a ver en nuestro próximo encuentro, es la ampliación máxima del libro de Apocalipsis. No solamente del Apocalipsis, pero también de Daniel. Pero no tendremos tiempo para hacermos esto en esta oportunidad. Y ustedes tienen que esperarnos. En nuestro próximo encuentro, vamos a entrar profundamente en el capítulo 17 de Apocalipsis. Y en el capítulo 17, entonces vamos a hacer un estudio bien detallado, interpretando cada fragmento de cada verso presentado, especialmente el capítulo 17. Y va a quedar muy claro, cuando terminemos el estudio del 17, quién serían los 7 reyes presentados en este capítulo. De esta manera agradezco la disponibilidad de ustedes, agradezco la oportunidad que usted nos concedió en este momento, que no dejen de inscribirse en nuestro canal y también no dejen de divulgarlo con sus amigos, con sus parientes, los familiares, para que puedan ayudarnos a llevar al término de este mensaje. Contamos con el apoyo de ustedes para ayudarnos en esta grande misión.
Muchas personas han sido bendecidas, muchas mandan e-mails y entran en contacto diciendo que soluciones fueron alcanzadas, la resolución de problemas por los videos reflexivos y todo esto. Entonces usted puede bendecir a otras personas también si solamente nos ayudas a compartir este material. Sea un replicador de nuestros videos. Entre en contacto con nosotros. Le agradecemos por el cariño, por la oportunidad y hasta nuestro próximo encuentro.